Intriga en Cádiz, el enigmático encuentro entre Catalina de Erauso y el obispo. Así fue. Así ocurrió. Así me lo contaron, en el siglo XVII, en medio de los tumultos del Nuevo Mundo y las intrigas de la sociedad colonial, un encuentro en la ciudad de Cádiz entre Catalina de Erauso y el obispo de Guatemala, Fray Juan de Almendáriz y Cabrera, desencadenó una serie de eventos que cambiarían el curso de la vida de la monja alférez para siempre. Cádiz, una ciudad portuaria bulliciosa y llena de misterio, servía como telón de fondo para este encuentro inesperado. En el interior de Catedral de Cádiz, Catalina se encontró cara a cara con el obispo de Guatemala. Su presencia imponente y su mirada penetrante denotaban un conocimiento más profundo del que revelaban sus palabras. El obispo, envuelto en una capa oscura que parecía absorber la luz a su alrededor, exudaba un aura de misterio y autoridad. Su voz resonaba en el vasto espacio eclesiástico mientras dirigía sus palabras a Catalina, quien se mantenía firme ante su presencia. La conversación entre Catalina y el obispo fue un juego de palabras cargado de significados ocultos y tensiones latentes. El obispo, con sus preguntas astutas y sus insinuaciones veladas, mantenía a Catalina en vilo, mientras trataba de descifrar los verdaderos motivos detrás de aquel encuentro fortuito. La monja alférez, acostumbrada a desafiar convenciones y desentrañar enigmas, no se dejaba intimidar por la presencia del poder eclesiástico. A medida que la conversación avanzaba, se revelaban fragmentos de la verdad oculta bajo las capas de intriga y misterio. El obispo, con su conocimiento privilegiado de los asuntos del Nuevo Mundo, poseía información que podría cambiar el rumbo de la vida de Catalina para siempre. Entre sus palabras, se insinuaban conspiraciones y peligros que acechaban en las sombras. Catalina, con su aguda percepción y su instinto de supervivencia, intuía que aquel encuentro era solo el principio de una trama mucho más compleja. Detrás de aquel enigmático encuentro residía la ambición del obispo de Guatemala por el poder sobre las vastas tierras del Nuevo Mundo. Conocedor de los oscuros secretos que yacían enterrados bajo la superficie de la sociedad colonial, buscaba a Catalina como pieza clave en su retorcido juego de poder. Pero la monja alférez no estaba dispuesta a ser manipulada y utilizada como un peón en el juego del obispo. El obispo era un maestro en el arte de la manipulación. Con sus palabras afiladas como dagas y su mirada penetrante como un halcón, tejía una red de engaños y falsas promesas alrededor de Catalina, atrapándola en un laberinto de intrigas del cual parecía no haber escape. Su habilidad para manipular a los demás le confería un poder oscuro y peligroso, capaz de doblegar incluso a los espíritus más indomables. Así, entre los muros centenarios de la Catedral de Cádiz, se libraba una batalla silenciosa entre fuerzas invisibles, donde la verdad se entrelazaba con la mentira y la realidad se difuminaba en un mar de engaños. El encuentro entre Catalina de Erauso y el obispo de Guatemala no era simplemente un cruce de caminos, sino el punto de partida de una trama oscura y retorcida, donde el poder y la ambición se entrelazaban en un baile mortal. El encuentro entre Catalina de Erauso y el obispo de Guatemala en Cádiz quedó grabado en los anales de la historia como un episodio intrigante y enigmático. Las verdaderas motivaciones detrás de aquella reunión nunca fueron completamente reveladas, dejando espacio para la especulación y el misterio. La experiencia de Catalina en aquel encuentro dejó una profunda huella en su perspectiva sobre el futuro y en su vida diaria. La sensación de ser manipulada y utilizada como una pieza en el juego del obispo despertó en Catalina una determinación feroz. Decidió que no permitiría que nadie más tuviera el control sobre su vida y sus secretos. A partir de aquel encuentro, Catalina se volvió más cautelosa y astuta. Aprendió a leer entre líneas y a desconfiar de las apariencias. Cada palabra, cada gesto, se convertía en una pieza más en el tablero de este juego mortal. La amenaza de la revelación acechaba como una sombra inquietante. Catalina, consciente del poder que yacía en sus manos, se enfrentaba a una encrucijada: revelar sus secretos y arriesgarse a perder su libertad o mantenerse en silencio y sucumbir al control del obispo. La experiencia con el obispo había dejado una marca profunda en su corazón y en su mente. Sus ojos, una vez ingenuos, ahora reflejaban una mezcla de cautela y determinación. Ya no se permitía ser arrastrada por las corrientes del destino sin cuestionarlas. Había comprendido que su vida estaba en sus propias manos y que solo ella tenía el poder de decidir su camino. La historia de Catalina de Erauso y el obispo de Guatemala era mucho más que un simple encuentro fortuito. Era una lucha por el poder, una batalla entre la verdad y la mentira, y una experiencia que moldearía el destino de Catalina para siempre.
La historia continúa resonando, siendo un recordatorio de los peligros y desafíos que acompañan a la búsqueda de la verdad en un mundo lleno de secretos y poder.